Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta clase número no sé cuál, 15, 14, 13, 11. 11, de lo que sería elementos de derecho constitucional. La verdad que el nombre no me gusta para nada. Es el peor nombre de la historia, elementos. Aunque hay una canción de Flaco Espineta que me encanta, eh, que está en el disco Mañana, que es el último editado. Yo solo estaba aquí conmigo, veo mi elemento, veo mi elemento. ¿La conocen? ¿No? Con esa abrió el concierto de las bandas eternas. Yo estaba en Vélez. Estoy grande. 2010. Bueno, un temazo. Eh, pero la verdad que el nombre de elementos para el curso me gusta. Me gusta que me hubiese gustado que se llamase como en ciencias sociales, teoría y derecho constitucional. Bueno, y hoy lo que nos toca es continuar con el camino que iniciamos la clase pasada, que tiene que ver con todo lo que es el mundo judicial, cómo emprenderlo, cómo abordarlo. Emprenderlo no me gusta. Cómo concebirlo, ahí está. Eh, Les dejamos textos para leer, no sé si están leyendo o no. Sería muy saludable que leyeran por su bien. Su bien, por su. Para su formación, para que Sí, postule. para su formación, para su desarrollo intelectual, ¿no? Este, para que les carbure mejor el cerebro y lo tengan como arma en la vida, ¿no es cierto? Pensar mejor. Pensar mejor significa incorporar variables como elementos de análisis. Porque si no, bueno, se van a formar sin espíritu crítico, lo cual sería lamentable. Bueno, en ese sentido, Ari, me imagino, no lo sé, pero estoy casi seguro, estuviste hablando, después de que hablamos de una conceptualización de lo que podría ser el funcionariado judicial, de la estructura, ¿sí o no? Y a ver, ¿quién me puede decir, ya que estamos, ahora vamos con preguntas que tienen que ver con la clase, bueno, cómo es la organización del Poder Judicial en todos los niveles? ¿Qué me dicen? Podemos usar la Constitución, que creo que con lo que estuvimos trabajando el otro día. ¿Con qué artículo estuvimos trabajando? El 108 de Bueno, la Justicia Federal. bien, 108. ¿Cómo se organiza? ¿En dónde aparece en la Constitución? No sé, díganme algo, a ver. Tienen que saber ya. Qué desastre. La Corte Suprema y los tribunales inferiores, puede ser. Puede ser, puede ser. Entonces, vamos, desarrollen un poquito más bien, Florencia. ¿Qué más? Nada, no sé, que está organizado a través del Congreso por leyes nacionales. Bueno, primero la Constitución. Sí, obvio. Primero la Constitución. Y después, a través de la legislación. ¿Cierto? Y después, a partir de la propia normativa del Poder Judicial. Pero entonces, ¿cuáles son los organismos que componen la institución? Porque muy genéricamente me decís que está bien, ¿eh? Corte Suprema, tribunales inferiores, pero tienen que poder desarrollarlo un poquito mejor. Estoy seguro que Ari lo estuvo explicando. Tienen que haber leído. Si no, estamos en el horno. Y hace calor para estar en el horno. ¿Qué tienen ahí apuntado? Vamos.
arranca a tratarse en la Constitución a partir de la sección tercera, el artículo 108. No sé si alguien lo dijo, perdón. Y lo dijo Eliana, creo. O Florencia, no sé. Ahí está, Eliana se anotó un poroto. No, igual no fui yo, profe. Bueno, Perdón. entonces, no fue Eliana. Re poco ético me parecía. No, para afuera de joda, ¿no saben nada? Porque si no, es Les difícil. tiro alguna ayuda. Hablamos del 108, la Corte, tribunales, y algo del Consejo de la Magistratura, dijimos. ¿Qué era? ¿Para qué? Algunos artículos del Consejo. Vimos la diferencia de cómo se designaban y cómo se removían los jueces de la Corte y los de los tribunales inferiores. Bueno, está bien, eso nos permite hablar de que hay jueces de corte y jueces de tribunales inferiores. ¿Cuáles son los tribunales inferiores? ¿Cuáles son? Lo tienen que saber solamente porque son estudiantes de abogacía. Los tribunales federales y los ordinarios. Hay tribunales provinciales, vamos a decir, y tribunales federales. ¿Eso lo tienen o no? ¿Sí? ¿Y nosotros qué estudiamos? ¿Provinciales o federales en este curso? Federales, ¿Por qué? porque los ordinarios están atribuidos a cada provincia. ¿Y acá en Capital qué pasa? Lo dije con la pregunta. ¿Por qué estudiamos solamente acá en este curso los tribunales federales y no provinciales? Es muy burdo lo que voy a decir, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que todos los temas públicos se resuelven en los tribunales federales. No, eso no. Juan me pone la jurisdicción. ¿Qué sería la jurisdicción? Y que cada fuerza tiene su jurisdicción para actuar. Em, ¿No es una cuestión de jerarquía? Sé que la ciudad tiene su fuerza, la provincia tiene su fuerza, y cada provincia tiene la suya, pero después está la federal que tiene a nivel nacional ciertos temas en particular. Bueno, O sea, yo les pregunto, no para que, bueno, no sé, para ver qué sabían. La respuesta a la pregunta, ahora aclaramos esas cosas que me están diciendo, que están, esas tentativas están tan bien como tentativas. ¿Por qué estudiamos el Poder Federal? Porque estamos en Capital Federal. No sabemos bien si la ciudad autónoma, más allá de que acá no sean todos de la ciudad, estamos estudiando en la facultad que está en la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Y siempre hubo una especie de superioridad espiritual de la capital respecto del resto de las provincias. Pero al mismo tiempo, la capital no es una provincia, ¿sí o no? Más allá de que en el 94 se le da un nuevo estatus, que en cuanto a lo que es justicia o poder judicial no se terminó de completar, si es que debería completarse, no lo sé. Pero acá estudiamos el Poder Judicial Federal porque estamos en la capital federal. En el resto de las provincias estudian los poderes judiciales de las provincias. Como así estudian cómo se eligen autoridades ejecutivas y legislativas de la provincia. Pero en Capital Federal estudiamos las instituciones federales que gobiernan todo el país en su conjunto. Y no estudiamos las instituciones de la ciudad. Es algo muy particular, que solo pasa, me imagino yo, en esta facultad.
En el resto de las facultades la materia debería ser más larga porque tienen que estudiar el sistema federal y al mismo tiempo provincial particular de cada una de las provincias. Entonces, cuando preguntamos por el Poder Judicial y decimos corte y demás tribunales inferiores, estamos hablando del Poder Judicial federal. ¿Hasta ahí está? El Poder Judicial federal, sus instituciones, conviven en simultáneo, en el mismo lugar, al mismo tiempo, con los poderes judiciales provinciales de cada una de las provincias. De la misma forma que el presidente actual es el presidente de todo el territorio nacional, pero al mismo tiempo una gobernadora es gobernadora de un territorio provincial y una intendenta es intendenta de un territorio municipal. Entonces tenés tres autoridades con diferente nivel, digamos, de gobierno nacional, provincial, municipal, en el mismo territorio, cada uno con atribuciones y competencias distintas. ¿Me van siguiendo? De la misma forma, hay un Congreso Nacional que sanciona leyes que tienen alcance en todo el territorio, ¿sí? Y lo mismo, una legislatura provincial tiene un alcance limitado a la provincia. Y después, cada municipio, sin autonomía, dependerá de cada una de las provincias, aunque constitucionalmente deberían tener todos los municipios autonomía municipal. La autonomía es que los municipios tengan su propia elección, sus propias autoridades, su propia constitución. No siempre pasa. En la provincia de Buenos Aires no pasa. Cada municipio tiene su consejo deliberante u órgano legislativo. Entonces tenés un gobierno, un parlamento, un congreso nacional, federal, un congreso provincial y un consejo deliberante municipal o local. Y hay diferentes niveles de gobierno en cuanto a lo legislativo. ¿Hasta ahí está? Entonces, dicho todo esto, ustedes pueden empezar a pensar al Poder Judicial, ¿sí? Federal o provincial o incluso municipal, cuando lo hay, teniendo un gobierno jurisdiccional sobre un determinado territorio con competencias distintas. ¿Qué significa esto? Que si hay una conflictividad, el Poder Judicial, cualquiera sea su nivel de gobierno, aparece cuando hay conflictividad, ¿cierto? Tiene atribución en función del caso lo cual nos lleva a pensar que hay que comprender las competencias de cada uno de los niveles de gobierno judicial para saber cuándo interviene cada uno, porque vos tenés un tribunal federal penal y un tribunal provincial penal en Catamarca, y hay un hecho penal y puede intervenir uno u otro en función de diferentes características que no estamos explicando, pero que estoy mencionando, para que ustedes sepan que lo que vamos a estudiar aquí, lo que estamos estudiando, lo que estamos ponderando, es la organización de la justicia, del organismo de justicia federal y no los provinciales. Y entonces vuelvo a decir, ¿por qué? Porque estamos en la capital federal. Porque seguramente que si estuviésemos en Neuquén, me interesaría saber cómo funciona el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, de una u otra manera, interviene en todas las causas que se susciten en todo el país, ¿sí? Sean cuestiones federales o provinciales, a partir de las características del caso.
porque no siempre el tribunal es competente, pero siempre podría serlo. Y anótense, entre paréntesis, y lo decide la propia Corte Suprema de Justicia a través de sus ministros. Más allá de que hay reglas que a veces los ministros siguen y a veces no siguen. ¿Para qué? Para intervenir o no en determinada causa que suscite o no interés. Llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Federal, con asiento en la capital federal, en la calle Talcahuano, entre Lavalle y Tucumán, en lo que se denomina el Palacio de Justicia, hemos denominado, más de 30.000 causas por año, de gente de todo el país, con conflictividades en todo el país, ahí voy Ari, ahí voy, que le piden a la Corte que intervenga. ¿Sí, Ari? Fíjate si tenés gente para entrar. No, no tengo nadie para entrar. Ah. Esperen que me voy a servir más agua, ¿me aguantan? Los dejo reflexionar mientras. Esperen que me voy a estirar. ¡Ah! Aprovecho para decir algo. Creo que lo vengo diciendo en todas las clases, pero lo repito. A la pregunta que decía ese, ¿y por qué estudiamos no sé cómo era la pregunta, de los tribunales federales? La respuesta era, profe, porque la materia se llama derecho público, no derecho privado. Entonces nosotros estudiamos todas las autoridades federales. ¿Y cuáles son las autoridades federales? Y las autoridades que están definidas en la Constitución, que todas las provincias lo delegan a las autoridades federales. Pero Ari, pará. Pero Ari, te corrijo, pues te explico qué pasa. Los tribunales federales, hoy, no es que los tribunales federales deciden sobre cuestiones públicas y los tribunales provinciales sobre cuestiones privadas. Tanto los públicos, tanto los tribunales federales como los tribunales provinciales deciden sobre cuestiones públicas y o privadas. Ahí no está la distinción. Ojo. No está bien ahí. Es decir, un tema es federal o provincial por determinadas circunstancias que no estoy explicando todavía, pero no es la distinción público o privado. Anótenlo. Me ensucié todo, esperen. No está Nora, ¿no? Acá conectada. Nora. No, no está Nora. La puedes buscar, mira, voy a buscar Find Participant. Nora. No, no está Nora. ¿Qué pasó? No, dice que no se puede conectar. Y pero que me pida. Pero ya, si no está en espera. Ah, bueno, es un problema de ella, me parece. Bueno. Ahora, voy a poner un ejemplo. Para que se entienda, no voy a explicar, pero miren este ejemplo para que ustedes adviertan lo que voy a decir. Por ejemplo, al embajador de Mongolia, escuchen, ¿eh? ¿Existe el embajador de Mongolia? Debe existir. Bueno, al embajador de Mongolia, echa a la empleada doméstica. ¿El tema es federal? Sí, porque es el embajador de Mongolia. Y es una cuestión privada. Y si hay un pleito entre el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba y un vecino que no quiere pagar los impuestos de Córdoba, y la agencia recaudadora de Córdoba le reclama, es una cuestión que tiene que ver con los tribunales administrativos, es contencioso administrativo, público, de Córdoba, pero es público. Y todos los temas penales son temas públicos, pero los puede resolver la justicia provincial o federal por determinadas características que te puede tener el caso. Por ejemplo, sin explicarlo, pero sí decirlo, cada vez que haya un cónsul o un ministro plenipotenciario de un país involucrado en una causa, va a intervenir la justicia federal. No estoy explicando, solamente se los dejo ahí picando, ¿está bien?
¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque tengo que entrarle a la Corte. Y para entrarle a la Corte la tengo que considerar en su dimensión respecto de todos los organismos del Poder Judicial. Entonces, escúchenme, hay una Corte Suprema que tiene ascendencia sobre los tribunales federales inferiores, que no me lo dijeron, pero se los digo, son los juzgados de primera instancia, las cámaras de apelación, las de casación, pero al mismo tiempo interviene en todas las causas fenecidas en los superiores tribunales de justicia de cada una de las provincias, si el caso amerita. ¿Está? Y entonces por eso decía que llegan muchas causas a la Corte por año. Y después la Corte decide si interviene o no. Hay reglas, hay reglas. No toda cuestión que es de la cual la Corte es competente o se declara. No, voy a cambiar la frase. No todas las cuestiones son, anoten, federales. La Corte interviene en general, de manera extraordinaria, cuando el tema es un asunto federal. No estoy explicando más que eso. Sí decir que a la Corte se puede llegar de manera, por apelación, de manera ordinaria o extraordinaria. Para eso tienen que leer. Ari les dejó los textos de TEA para que lean, no para que se apantallen. Y por eso es tan importante el máximo tribunal, porque puede ser la última instancia de decisión de todas las causas y al mismo tiempo, porque una vez que un caso se suscita en la Corte, no hay forma de continuar apelando. Entonces, la sentencia, después de que la Corte interviene, es una sentencia definitiva. Y cuando la Corte interviene y la sentencia se vuelve definitiva, más allá de que yo sé que me van a decir, hay tribunales internacionales, pero ahí ya entramos en lo que, como dijo Eliana, es el tema del avión que pasa las capas y hay mucha presión y va a explotar. Ahí es la causa, explota. Eh, más allá de eso, cuando ya la Corte sentencia y la sentencia es definitiva, llegamos a los límites o a las márgenes del orden constitucional o institucional. Se terminan los canales institucionales de resolución de conflictos con las sentencias definitivas de la Corte. Después de eso, ¿qué queda? Después de eso, para ellos siempre sabe que lo digo, el abismo. Es decir, después de eso nos vamos al régimen democrático. Es decir, si sentimos que no se hizo justicia en un reclamo ante el máximo tribunal, porque la resolución que tomó el tribunal no la sentimos, ahí viene Nora, no la sentimos como ajustada a lo que nosotros entendemos por derecho, cada uno en su foro íntimo, cada una, y queremos seguir protestando, los canales pasan a ser canales no institucionalizados. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No por eso, hola Nora. Hola, buen día. Al ¿Cómo fin andás? pude entrar. No por eso, ni más ni menos válidos. No estamos hablando acá de la validez en cuanto a su legitimidad. Tendrá otro tipo de legitimidad que no será legal. Me refiero a que podemos consustanciarnos con una causa a pesar de que el derecho no la vale. Entonces la legitimidad será de otro orden. Piensen en Max Weber, los tipos de legitimidad. Bueno,
Che, Ari, yo estoy diciendo cosas que tal vez ya dijiste todo esto. No, no sé. Eh, Tengo miedo de repetirme eh, con la clase anterior. lo del abismo no lo dije seguro y está bien la aclaración que hiciste sobre los tribunales federales y ya está. Ok. Pero, por ejemplo, después de esto tenemos todo el articulado de la Constitución, que ya lo habrás mencionado, que va del 108 al 119. 108-119, eso yo sé que les encanta anotar, esto les encanta. Anoten. 108-119 es la organización del Poder Judicial Federal, es decir, todas las juezas y jueces distribuidos a lo largo, a lo ancho y en diagonal y oblicuo de todo el territorio argentino, que entienden cuando hay una cuestión federal. No explicamos cuando hay una cuestión federal, pero pueden anotarlo. ¿Está? No estamos explicando cuándo hay una cuestión federal. Ese tema se llama competencias federales. No lo estamos explicando ahora, pero pueden anotarlo. Quedó pendiente, ponen competencias federales para la clase que viene. Otro gran tema es cómo se eligen a los jueces y cómo se los remueve. Esto estuvieron viendo, Ari, ¿sí o no? A ver, ¿por qué no me cuentan un poquito? Porque ahí aparecen varios organismos trabajando. ¿Cómo se nombra? ¿Cómo un juez es designado como tal o una jueza designada como tal? ¿Qué tiene que pasar? Un concurso. Bueno, está bien, un concurso. ¿Dónde se suscita el concurso? ¿Cómo? ¿De qué tipo de jueces y juezas hablamos? Lo vuelvo a aclarar por las dudas. A ver si me dicen. Federales, ¿no? Sí, Sofía, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Federales. Porque Sofía lo dijo con miedo, pero no. Díganlo con firmeza, federales, porque no estamos explicando cómo se nombran juezas y jueces de provincia. Eso se estudiará. ¿Quién de acá no es de la provincia de Buenos Aires ni de Capital Federal? Levante la mano. Estefanía y Con Emi. razón se despierta a las 5. Estefanía, ¿de dónde sos? De Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, no estamos estudiando la justicia de Entre Ríos, pero vos podés decirme, ¿cómo se llama el Superior Tribunal de Entre Ríos? No sabe, qué va. ¿Y Emily? ¿De qué provincia, Emily? También de Entre Ríos, No te puedo creer. ¿De Gualeguaychú? no, de Colón. De Colón. Bueno, ¿ninguna sabe cómo se llama el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos? Búsquenlo ahí en Google, en Wikipedia, y me lo dicen. ¿Cuántos miembros tiene? Estamos estudiando cómo se eligen los miembros del Superior Tribunal y jueces inferiores de la provincia de Entre Ríos. No, estamos estudiando los jueces federales que están en todo el país. Yo había entendido que el Sí. Ejecutivo designa a los miembros de la Corte con acuerdo del Senado, ¿puede ser? Bueno, Sofía dijo por concurso y Emily dijo el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Trivia. Es un concurso público de la magistratura, puede ser. Mm. Bueno, y ahí Eliana metió magistratura. Bueno, ya fue entre las tres completamos el cuadro. Fíjense, Sofía habló de concurso. Eliana habló de Consejo de la Magistratura y Emily habló de Ejecutivo con acuerdo del Senado. Entre las tres, está bien, hacemos una. Falta la terna. Bien, y Lucila Tengo que metió apagar la terna. cámara porque me anda muy mal el internet, perdón. No pasa nada. Y Lucila metió terna. Está bien. ¿Cómo unimos con flecha todo esto? A ver quién quiere hilar todos los cuatro conceptos.
No se resume todo en el artículo 99, creo que era. Espérenme, espérenme. Hola. Luz, ¿llegaste? Dale, fenómeno. Ahora que está ocupado el profe, la respuesta es, por un lado la corte, por el otro lado los inferiores. Me escucha Sigma. Bueno, Eh, no escuché, no escuché. ¿Qué decías? ¿Qué dijo Florencia, vamos. perdón? ¿Qué dijiste, Florencia? Según lo que hicieron las chicas, que, o sea, yo tengo entendido lo mismo, que creo que se resume todo en el artículo 99, que es eso lo que estuvimos viendo con Ari la otra clase. O eso es lo que tengo anotado, no sé. No, está bien. Me gustaría que si ya vieron todo esto puedan decirlo de manera tal de que de poder avanzar, digamos. Eh, ¿Puede ser que lo del Consejo de la Magistratura era para los jueces inferiores? puede ser. Jueces inferiores, atención, federales. El consejo Antes, elabora una terna y de ahí se mm, elige por Senado, por mayoría de votos. Algo así puede ser. sí, puede ser, puede ser, puede ser. Estoy Bueno, medio dormida todavía, perdón. no, bueno. Entonces, bueno, vamos a decirlo. Hay muchos asteriscos acá. Hay uno más que voy a mencionar, un último asterisco antes de decir cómo va. En la capital federal, en la capital, anótenselo como asterisco, por favor, en el margen de la hoja, ¿está bien? En la capital federal hay jueces federales y hay jueces, asterisquísimo, nacionales. No son lo mismo. Cuando la ciudad no era la ciudad de Buenos Aires autónoma y era solo la capital federal, antes de 1994, los jueces y juezas que tenían asiento en capital federal, pero que no eran federales, sino que, entre comillas, eran provinciales de una provincia que no existía, que es la ciudad de Buenos Aires, el Congreso elegía, junto con el presidente, en realidad el Senado con el presidente, tanto a los jueces federales para todo el territorio nacional, como así también los jueces nacionales con asiento en la capital federal, porque no existía la provincia, la ciudad autónoma de Buenos Aires como una entidad cuasi provincia, pero había jueces que tenían la función de los jueces de provincia en la capital, ¿cierto? Espérenme un segundo, un segundo. Entonces, entonces, el Congreso de la Nación, antes de 1994, elegía los jueces federales de todo el territorio y los jueces que llamábamos nacionales. ¿Por qué nacionales? Porque los elegía el Congreso de la Nación. Pero ¿qué competencias tenían? Las competencias de un juez de provincia en capital federal. ¿Sí? Después del 94 aparece el Consejo de la Magistratura. Después del 94. La primera ley que organiza el Consejo de la Magistratura es del año 1996, me parece. ¿7? Es la ley 24.937 y por una de las vueltas de la vida está vigente hoy en una decisión realmente, bueno, no, falta mucho para eso. Entonces, cuando hablamos de cómo se eligen los jueces federales, y lo vamos a decir ahora entre todo lo que estuvieron diciendo, también tenemos que incluir que ese mismo mecanismo que vamos a mencionar es el mismo que rige para los jueces que denominamos nacionales y que tienen competencia en la capital federal y que no son elegidos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sino por las autoridades federales, pero insisto,
para los jueces que tienen asiento en la capital federal. El mecanismo es, ahora voy a volver a repetir esto que dije. El mecanismo es para jueces que no son de la Corte, federales y nacionales con asiento en capital. Concursos desarrollados, elaborados, llevados adelante por el Consejo de la Magistratura. Aguárdame un chiquitín. Elaborados por el Consejo de la Magistratura, a partir de los cuales se elabora una terna, ahí como mencionó Lucila, es decir, del concurso se designan 3. El Poder Ejecutivo elige uno de esos 3, ¿sí? Y con la aprobación de los 2/3 de los presentes en sesión pública del Senado de la Nación, ese designado en esa terna puede ser nombrado juez. Esto está estipulado en el artículo 99, como no sé quién me mencionó, inciso 4. ¿Cierto? Esto es para jueces federales de todo el país y también para jueces nacionales que tienen la competencia de los provinciales en Capital Federal. ¿Se entendió? Sí. Los jueces de la Corte Suprema de la Nación no son elegidos por el Consejo de la Magistratura. De hecho, la Corte intenta constantemente, y de hecho ahora lo está haciendo muy bien, gobernar el Consejo de la Magistratura, que es un órgano complejo, porque es joven y porque sabemos que ahí se deciden los cargos a jueces, o por lo menos los concursos, o por lo menos se paralizan los concursos. En fin, los jueces de la Corte son elegidos directamente por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Me están escuchando? Recién a partir del año 2003, 2003, se incorpora a través de un decreto de Néstor Kirchner la participación pública de manera consultiva no vinculante de organizaciones de la sociedad civil, ¿sí?, para opinar respecto de las postulaciones a miembros de la Corte. Este decreto está vigente, no obstante, algunos presidentes, no le ha importado mucho esto y ha designado jueces sin pasar por este mecanismo de audiencias públicas, pruebas de oposición, bueno. Y Profe, sí, una pregunta. Eso sí. que recién dice que algún presidente que otro como que se saltó este decreto, digamos, que había hecho Kirchner. ¿Puede ser lo que en el texto de TEA se dice nombramientos en comisión o algo así? ¿En qué texto dice nombramientos de comisión? En el de TEA creo que. Lo dice por lo del 2016, en TEA Sí, está sí, lo ya de... sé, ya sé a dónde va, ya sé, pero quiero ver dónde lo leyó por las dudas, para ver qué habrá leído, tengo miedo. Está en TEA. Mirá, sí, porque ¿qué pasó? Que
¿Qué pasa, chiques? Ustedes pueden advertir que para todos los... me voy a salir, me voy a la mierda. Para gobernar, pero si no, no entienden nada. Para gobernar hace falta contar con un montón de elementos. Es imposible quedarse en la clase de elementos. Tenés que irte de la clase de elementos a una clase de táctica y estrategia de gobernabilidad. Escuchen, para gobernar hace falta contar con un montón de elementos, ¿sí? En vez de elementos de derecho constitucional, elementos de gobierno, que consoliden una fuerza, ¿sí? Más allá de la institucionalidad, ¿sí? No es posible gobernar sin apoyos populares, sin medios de comunicación, sin gobernadores, gobernadoras, sin legisladores, legisladoras, sin una burguesía que te apoye, sin financiamiento, sin organismos internacionales, sin países aliados. No se puede gobernar sin todo eso. No existe gobernar con institucionalidad a secas. ¿Eso está claro? Lo tienen que entender, es así, ABC. En este sentido, contar con el apoyo de la Corte para un gobierno es fundamental. Un gobierno que no cuenta con el apoyo de la Corte es un gobierno con un enemigo muy fuerte. ¿Sí? Y en general, escuchen lo que vamos a decir, los miembros de la Corte responden a diferentes corporaciones que les dan su apoyo. Los miembros de la Corte no están ahí porque sí. No existe eso. ¿Está? Sáquense de la cabeza la ingenuidad de que eligieron al mejor. Eso no existe. Los miembros de la Corte, Nora pone cara como que no sé si ese no es porque qué mal. Ni mal ni bien, Nora, porque si pensamos que es mal o bien, estamos... Esta no es una cuestión que tenga que ver, como siempre lo decimos en el curso, con lo moralmente correcto o lo moralmente incorrecto. En el arte de gobernar hay que contar con las fuerzas necesarias que te ayuden a gobernar. Y el saber que dentro de los mecanismos institucionales, la última instancia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, te hace pensar como fuerza gobernante que tenés que contar con ese apoyo, porque si no te va a ser muy difícil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mirar, y lo que me tardó son 9 y 10 recién para empezar a llegar al tema. Esto es así desde que existe la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, desde que existe una Argentina federal. Y esto no es una materia únicamente de la Argentina, esto le pasó y le pasa a todos los gobiernos del mundo, porque siempre que vivimos en sociedad, hay organización social y dentro de esa organización están los que tienen que juzgar. Este es un problema que no vamos a trabajar, pero con el que trabaja Platón en el siglo IV antes de Cristo, en República, que así se llama el libro, como un problema fundamental que no tiene resolución. No la tiene. Lo digo para que no se pongan ni bien ni mal. ¿Está? No voy a hablar de esto, porque si no me voy a ir a la mierda. No voy a hablar de esto. Solo quiero decir, porque me iba a ir Ari con Rancière y con Platón y lo extrasímaco y el problema de lo justo. No lo vamos a resolver. ¿Cuándo tenemos la Constitución Federal? Ya lo estuvimos viendo, ¿se acuerdan o no? ¿De qué año era?
Esperen que atiendo. Piensen mientras de qué año es la Constitución. Hola. Edu, ¿todo bien? Dale, llegaste. Dale. ¿De qué año? 1853. Muy bien, muy bien. ¿Viste? Pregunta y tienen miedo. Vamos, digan. Te tienen miedo, Sigmar. Sí, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Porque Se todas ve las que preguntas que así las saben, pero no lo dicen. sí, soy muy categórico de repente. 1853, pero ¿qué pasaba, Antonella, en 1853? ¿Se adopta la Constitución al toque? Tranqui, sí, dale, ¿tenemos Constitución? No, no, quilombo. Y estuvimos viendo que hasta 1862, ¿se acuerdan? Que Mitre asume y que pone en funcionamiento los gobiernos, los organismos federales de gobierno. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo con Osla el tema de las capacidades del Estado y de que aparece un órgano federal que es distinto de los órganos provinciales, un ejecutivo federal? ¿Se acuerdan todo eso? Y que se empieza a gobernar el país a partir de nuevas instituciones federales en todo el país. Un Congreso Nacional, que es federal, un Ejecutivo Federal, una administración federal, una recaudación de impuestos federal, una defensa federal, una policía federal y todo federal. Y bueno, en este mismo sentido, un Poder Judicial Federal. ¿Sí? De repente llega a la provincia de Tucumán un tipo que lo eligieron como juez federal en la capital federal y que lo mandaron a la provincia. ¿Y usted quién es? No, yo soy juez federal, me mandan desde el Congreso Nacional. Bueno, por supuesto que lo sacaron a patadas, me imagino, yo, el día, el día cero que llegó, ¿no? Vos que vas a venir a mí, nosotros tenemos nuestra propia justicia, nosotros somos soberanos en Tucumán, a mí nadie me va a venir a decir en Tucumán lo que yo tengo que hacer desde la capital. Y eso habrá pasado, no lo sé, Ari, para investigación, pero me imagino que habrá pasado algo así. Hasta que en algún momento logró consolidarse un poder judicial federal con despliegue en todo el país, con un color de camiseta distinto al de los poderes públicos provinciales, ¿cierto? Dice, no, decía el de Tucumán, yo vengo a resolver las cuestiones que tienen que ver con el Estado federal, si se pelea con Tucumán. Bueno, está bien, quédate ahí piola. Esperen que me tocan el timbre, un segundo. Listo. Sigo, perdón. Cuando Urquiza asume, esta tocadita de timbre me hizo saltar de tema. Cuando Urquiza asume, en 1853, yo creo que lo dije, lo vamos a volver a decir, Ari lo sabe, llega a Buenos Aires y lo rajan a patadas. Esto lo cuenta Brienza, Ari, en Urquiza el Salvaje. ¿Por qué? Porque Estefanía y Emily, discúlpenme, pero era Entre Ríos. No le íbamos a aceptar acá el Capital Federal. Vos andate a Entre Ríos. Se vuelve a Entre Ríos. Y encima lo asesina su cuñado, no sé quién era, Jordán López. López Jordán. Por traicionero. Entonces, ¿cuándo recién se instala un poder judicial federal y un organismo federal? Cuando el que asume el poder es un tipo de capital federal. Mitre. ¿Sí? Le estoy dando contenido al tema. Entonces, es con Mitre que tenemos la conformación de la primer Corte Suprema de Justicia Federal en el año 1862. Es decir, este tema de la composición de la primer Corte viene acompañado del desarrollo que hicimos de la consolidación del Estado federal por encima, por sobre los estados provinciales. Y el tema articula con lo que vimos respecto a la conformación del Estado y al mismo tiempo con la jerarquía de las normas, el artículo 31 que dice que el orden federal está por encima del orden provincial y entonces con una corte que tiene por misión fundamental decir que el orden federal está por encima del provincial. Y es en ese sentido
que la Corte tiene esta atribución, que vamos a ver más adelante, de ser la última intérprete de la Constitución. ¿Por qué? Porque creada en la capital federal por miembros que están en la capital federal, tienen por misión fundamental decir que el orden provincial está por encima del federal está por encima del provincial, es decir, tienen a su cargo dejar en vigencia el imperio de la Constitución Federal por sobre todas las soberanías provinciales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está todo articulado. Está todo articulado. Por supuesto, todos los miembros de esta primer corte del año 1862 eran rivales entre sí, políticamente hablando, pero todos eran antirrocistas. Hay que decirlo. ¿Sí? Y esto lo digo para que ustedes adviertan el tenor o el color ideológico de la Corte. Siempre las Cortes fueron integradas por miembros que son sostenidos por diferentes corporaciones u organismos no formales, pero sí influyentes de poder, que ponen ahí a sus intereses. Espérenme un segundo. ¿Me das 15? Ah. Ustedes vieron que a partir de las 9:17 se empieza a complicar todo. Todos antirrocistas, pero todos sostenidos por algún poder corporativo. La iglesia pone un miembro, la sociedad rural pone un miembro, el ejército pone un miembro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Anótenselo. No hay cortes apolíticas. No hay. No existe. Nunca va a existir. Son órganos de gobierno. Lo que tenemos son miembros de la Corte no elegidos por sufragio. Pero eso no significa que no hagan política. ¿Está? En ese entonces, de todos modos, el sufragio no estaba muy extendido. No obstante, aún más allá de la ampliación del sufragio, el Poder Judicial siempre se las arregló, no sé si es por el propio Poder Judicial en sí, para que sus cargos no sean elegidos por el sufragio, por el voto democrático, sino que siempre, hasta hoy en día, tenemos miembros del Poder Judicial que son designados por otros mecanismos no democráticos en términos de sufragio y legitimidad popular. Esto no es así en todo el mundo. Esto es así acá. Miren, Ari, creo que esto va para darle un poco de dinamismo a la clase. Les voy a compartir la pantalla y voy a hacer una búsqueda en Google ahora. ¿Están ahí mirando lo que tengo en la página? Sí. Mirá, mirá. Miren, yo digo, mira, condado. ¿Por qué estás en el condado de Miami-Dade? Por esto, miren. Aguántenme. Pero miren. Entré a la sección de elección general del 2002. Ayer hubieron las elecciones, ¿vieron? De medio término en Estados Unidos. Medio término es para renovar parcialmente la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Pero además se votan muchísimas otras cosas en cada uno de los estados. Acá tengo una boleta. Esperen, un ejemplo de una boleta electoral de muestra. Martes 8 de noviembre de 2002. Elección general, general election. ¿Ven ahí?
Miren, primero votan por senador de los Estados Unidos para el estado de la Florida. Este es conocido, Marcos Rubio, ¿no? Siempre lo mencionan. Republicano. Republicano, y ahí, si quieren, miren, si yo quiero votar a mi mamá, la voto, ¿ves? Right in, y puedo poner acá, mi mamá. Seguramente no me lo van a contar, pero bueno. Pero fíjense que ellos tienen esa posibilidad. Y hay varios partidos, además del republicano y demócrata. Después tienen representantes en el Congreso de cada uno de los distritos que componen el Estado, porque no es igual que la elección como acá. Bueno, gobernador y vicegobernador para la Florida. Este Ron DeSantis es el que le compite a Donald Trump. Lo digo ahora por si se acuerdan, y es el gobernador de la Florida. Y después eligen fiscal general, y después miren lo que eligen. Bueno, senador estatal, representante estatal, que sería diputado de la Florida, representante estatal, miren, magistrado del Tribunal Supremo. ¿Leen ahí? ¿Deberá retenerse en su cargo al magistrado Charles T. Kennedy del Tribunal Supremo? ¿Sí o no? ¿Vieron? ¿Deberá retenerse en su cargo al magistrado John Curriel del Tribunal Supremo? Estamos hablando de lo que sería el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, para que se entienda. Bueno, voy a salir de acá. Acá son todos los miembros. 1, 2, fíjense, 3, 4, 5. No, y acá ya está. Pasa a juez Alexander Spícola del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito. Y bueno, van cambiando los jueces y van cambiando después los cargos. Salgo. ¿Para qué estaba mostrando esto? Para poner un ejemplo práctico de no todos los jueces son elegidos no democráticamente, sino que muchos son elegidos democráticamente. Bien. ¿Están muy cansados? ¿Cansadas? No, no. ¿Por qué no se implementa eso acá en Argentina? O sea, sé que Bueno, es difícil, pero bueno. Pero la mayoría vamos a votar. En Estados Unidos por ahí no pasa eso, no tienen esa cultura de ir a votar sí, que tanto, no. pero Sí que tienen la sí, cultura de votar. Sí, sí, lo pero que no como que votan no es. tanto, perdón, te lo corrijo, lo que no votan tanto, ahora seguís, es tal vez para presidente, porque lo ven un poco lejano, porque el presidente de Estados Unidos se ocupa de las guerras en el mundo, pero las cuestiones locales sí les importa. Ahora seguí. Ah, no, no, no sabía eso. Pensé que era en general que no se votaba mucho, pero desconocía eso. Nada, eso, ¿por qué no se implementa acá? Que por ahí hay tanta corrupción, tanta de todo, estaría bueno que se implementen esas cuestiones. Déjame sumar algo, sí, porque a mí Sí, también me llamó la atención lo que presentaste, está buenísimo ese dato, pero vos estabas hablando de los tribunales locales, que serían el sí, caso. sí. Lo dije y por eso dije Entre Ríos, para hacer la aclaración, ustedes me siguieron. No, eh, puse un ejemplo rápido buscando una boleta de un estado de Estados Unidos. Tenemos un montón de casos de Poder Judicial Federal en otros países que Pasalo por también el se chat. elige. Pasalo por el chat, que está buenísimo ese link que pasaste. Así nos queda a todos. Sí, de todos modos les voy a decir, si entran a cualquier estado de Estados Unidos, Filadelfia, no sé, Dakota, que son miles, y en todos los sitios oficiales de cada uno de los estados, tienen ejemplos de boleta, todas son distintas porque los sistemas electorales cambian en función del estado, pero en todas pueden ver que se eligen miembros del Poder Judicial para cada uno de los estados, ¿tá? En Bolivia, por ejemplo, para decir otro ejemplo, se nombran los jueces del Tribunal Constitucional por elección popular. Y después, en la mayoría de los países que tienen un tribunal constitucional, ni me metí con ese tema, los miembros del tribunal tienen diferentes mecanismos de elección que combinan algún grado de participación popular para algunos y algunas otras designaciones no populares, pero sí, bueno, de otros órganos, para otros cargos. Entonces se conforma pluralmente con diferentes mecanismos de elección. Nosotros ni tenemos tribunal constitucional, así que olvídense, tampoco explicamos lo que es, y en el caso de los miembros de la Corte, se los elige, como decíamos antes, el presidente con acuerdo del Senado. Así es, desde 1862 a la fecha. ¿Está claro? Y fíjense que pasó de todo en el medio.
pero esto no se modificó. Miren, ahora me tocaba. Ari, si vos querés ir por acá, podés perfectamente, porque me mostraste tus apuntes que están perfectos. Eh, ¿Con qué ibas a seguir? Antes de decir yo lo último. Puntear algunas cosas y con las competencias federales. Ah, ¿vas a ir con competencias federales? Bueno, Competencias porque. federales y después el tema del consejo quedó por la mitad, porque fue a la última clase y para dejar algunos conceptos centrales. Bueno, no, porque Ari tiene unos apuntes muy lindos. Yo la verdad que tengo unos apuntes de mierda, miren. Pero unos cuadros así que tengo, que son una cagada en cuanto a la presentación, ¿vieron? Que, 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 que explican quiénes son los primeros miembros de la corte, los nombres, qué funciones tuvieron. Y me iba a meter con eso en realidad. Y después iba a llegar a la corte a las grandes remociones, la del 46 y la del periodo 2003-2006, y a la composición actual y al número de miembros. Tengo para 1 hora y media más, tranqui, mínimo. Si no, lo dejo para la vez que viene. Lo que pasa es que no podía arrancar por acá sin dar esta explicación, porque si no, no entienden nada, ¿saben? Me miran con cara de, bueno, haz lo que quieras. Bueno, está bien. Estoy tratando de justificarme. Si no lo vas a decir, Ari, yo me lo dejo para la vez que viene. Y vos le seguís dando con competencias federales, materia, persona, lugar, leyes del Consejo de la Magistratura, la vuelta a la ley actual, RISO. ¿Cómo estás con todo eso? Fenómeno. A Rizo no voy a llegar, pero sí. Bueno. Es en esa línea. Miren lo que les voy a decir yo para terminar y después siguen con Ari. Es tan amplio el tema y es tan complejo, no es complejo para mí, pero sí para ustedes, porque con Ari antes de empezar decíamos, en 3 meses, ¿cuánto pueden agarrar? Es muy poco lo que pueden agarrar en 3 meses, es un pantallazo. Igual nos dejamos 3 clases de 3 horas cada una para darle al tema. Y si bien puede parecer desordenado al principio, se les tiene que ordenar al final. Tenemos 3 clases de esto y 3 de control de constitucionalidad que involucran el tema judicial. ¿Sí? Y hoy estamos en la mitad de la segunda. Yo pienso que haciendo este recorrido histórico, la clase que viene, pero teniendo estos elementos respecto de Consejo de la Magistratura, competencias federales, cómo se organiza el Poder Judicial, una conceptualización que hicimos la clase pasada, medio que les tiene que ir cerrando, no cerrando, pero les tiene que como que quedar muchas preguntas sin responder, por supuesto, pero ubicados en el tema, ubicadas. Bueno, no sé, eso me parece. O sea, ¿está bien? Bueno, no sé qué piensan. Sí, me van a decir que sí, que está bien, les da lo mismo. Ari, ¿les podemos hacer circular tus apuntes que me mostraste la vez pasada, que están muy buenos? Sí, 1862, la ley 27, la 48, los miembros de la primera corte, ¿esos? Sí. Y también, yo les digo la verdad, yo escribí una novela que para mí está bueno si la leen, fuera de joda, no es porque la escribí yo, nunca la recomiendo. Es larguísimo. No, pero es una novela. No es porque, la verdad, no es que porque yo escribí la novela que tienen que leerla, pero como ya pasó tanto tiempo del 2001, ¿vieron? Es como que se fue perdiendo la frescura de lo que pasó y va quedando muy en el pasado y te pone de vuelta en tema. Por eso lo digo, en donde está un poco contada la historia de cómo fue la renovación
del paso de la corte menemista a la corte kirchnerista que tiene su correlato en la actualidad. Incluso podría tener una parte 2 la novela. La novela se llama Justicia para Todos. Tendría que hacer una nueva que se llame Justicia para Pocos. Está buena esa. Le pondría igual Justicia para Poques. Mira, ese a vos te va a gustar. La semana pasada, Sí. cuando hablamos sobre el Consejo, el espíritu de la reforma del 94 y el Consejo, esto de despolitizar a la justicia, darle transparencia y un montón de calificativos que se dicen, hablamos sobre el gobierno unificado y la corte de mayoría automática del menemismo, y ahí había una discusión con Nora. Ella hablaba en contra de las privatizaciones. Yo le decía que la corte era en última instancia la que legitimaba las políticas públicas. Entonces, esa idea de la mayoría automática, hay que entender bien la evolución de esa corte para después cómo llegamos al 2001 y algunos que se fueron o algunos que se les inició el juicio político. Tiré títulos, no dije nada, pero Por algo de eso, eso tuvimos. claro, yo lo que es así, yo quiero llegar a todas esas instancias, pero yo no quiero llegar sin hacer un recorrido, porque si no, parece como que exactamente tiramos títulos y, y como si fuesen bajadas de línea automática, sino un desarrollo histórico en donde ustedes pueden advertir la complejidad del tema, ¿entienden? Y si yo digo que los miembros de la primer corte de los 62 son antirrocistas, tal vez no ven en mí una toma de posición política, que por supuesto que la tengo, y ustedes lo pueden advertir, y no lo voy a negar, pero para que vean que los roles de los jueces no son apolíticos, y esto, si lo llevo más atrás, me permite hablar con mayor, con menos temor adelante de un curso. Entre un grupo de amigos diría otra cosa. ¿Comprenden lo que quiero decir? Pero acá lo tengo que decir con delicadeza y sabiendo que las opiniones van variando y yo no soy el dueño de la verdad. Eso es fundamental. Porque si no, después, si tienen otras ideas, imagínense, acá somos 29, pero en el curso éramos 80. No, dentro de los 80 no podemos pretender pensar todos iguales, es más, pensamos todos distintos. Y está bien que así sea, está muy bien que así sea. Eso un poco tiene que hacer la democracia. Bueno, chiques, dejo esta clase grabada, siguen con Ari y yo retomo la vez que viene. Vayan al baño a hacer pipí. En 10